Hola, esta no es una clase, no pretendo que sea esto. Es más bien la respuesta a una inquietud, a una serie de inquietudes que tenía mi estudiante Maricel Remolins Levy respecto a un programa encontramos en YouTube en el que se entrevistaba a mi maestra, la historiadora Margarita Garrido. Cuando a un académico se le hace una entrevista, entonces sucede algo que es muy interesante porque el discurso queda fragmentado por el entrevistador. Es decir, no podemos fluir con toda la libertad del mundo ni detenernos en algunos lugares donde creemos que es muy importante la explicación porque el entrevistador lleva otro ritmo. Entonces, esto hace que a veces queden algunos interrogantes, incluso el diálogo hace, que es, digamos, una de sus razones o motivos, que surjan unos interrogantes que no están contenidos dentro del horizonte propio de la charla que se está teniendo en cuenta. Tal vez muchas de estas cosas son las que ocurren en relación a las preguntas de Maricel y muchas más las que ocurren en relación a las preguntas que yo misma me formulo o que yo misma creo que es interesante profundizar. Así que vamos con ello. Lo primero, se hablaba y me preguntaba Maricel, ¿se parecen Rodrigo de Bastidas y Sebastián de Belalcázar? Yo diría que en el general, todos los hombres que vinieron a la conquista de América en este periodo que es los finales del siglo XV, pero sobre todo los inicios del siglo XVI, quizás hasta la primera mitad del siglo XVI, tienen unos rasgos muy similares, ¿no? Todos tienen el carácter de ser aventureros, osados, idealistas, así a nosotros no nos suene porque pensamos que el idealismo siempre se mueve en una matriz positiva. Y no, no siempre. A veces el idealismo es el idealismo de los nazis, ¿no? Vamos a borrar a todos los judíos de la tierra. Eh, en este caso eran hombres que venían a construir los reinos por la gloria de Castilla, porque recordemos que quien lleva la tutela y la batuta de todo el proceso de la colonización y de la conquista de América es el Reino de Castilla, no son los reinos de España, porque España está dividida en ese momento en el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, y no a todos se les da la misma participación en la empresa. La empresa surge a raíz de la donación de Isabel y del permiso de Isabel la Católica a Cristóbal Colón. Y eso hace que también todo el proceso tenga un sesgo, que es el sesgo castellano, que está muy centrado en el ámbito de lo religioso. Quizás si hubiera sido bajo la tutela de Aragonesa, las cosas hubieran sido distintas porque Fernando de Aragón tenía otra visión, una visión más amplia. Él estaba al frente del reino de Nápoles y las dos Sicilias en Italia, tenía una mirada más cosmopolita, si se quiere, más comercial. Pero Isabel, ya la conocemos, tenía un sesgo ideológico muy claro y muy, muy afincado en la religión. Entonces eran hombres que venían para la gloria de los reinos, para la gloria de la cristiandad. Ojo, que estoy siendo muy clara, cristiandad, no del cristianismo. Ahora más adelante vamos a hablar de esto. Eran hombres que venían habiendo apostado mucho porque sobre todo los conquistadores titulares habían firmado las capitulaciones con la corona y esto los había dejado muy endeudados y muy comprometidos a tener que cumplir con los requerimientos que eran fundamentalmente de oro, ¿no? No era solamente su gloria personal o su hacienda personal o su anhelo personal. Y vamos a ver, por ejemplo, que a esto responden cosas como el que Francisco Pizarro se quede en América mientras muchos de sus hombres tras la conquista del Perú se devuelven y buscan tener vidas más fáciles, más cómodas, más ricas, aprovechando los tesoros adquiridos en la conquista. Bien, en su gran mayoría son recios, se meten en una empresa muy difícil, fatigados compleja, tienen que pelear todo el tiempo entre ellos
con quienes lo vienen supuestamente acompañando. No es fácil la relación, recordemos la de el propio Benalcázar con Jorge Robledo. Benalcázar va a juzgar y hacer ajusticiar a Jorge Robledo y esto le va a traer al mismo la consecuencia de ser apresado y de ser llevado hasta Cartagena para enviarlo a España a fin de que allí sea juzgado. Nunca llega a España, se muere en Cartagena, pero es víctima de ese mal relacionamiento con uno de los hombres que se suponía lo debían apoyar. Además, tienen que enfrentar una selva inhóspita, unas condiciones climáticas que no se compasan con las de Europa, un calor infernal, una fauna desconocida, mosquitos, bueno, plantas que generan urticaria. Muchos mueren de hambre debajo de un palo en mangos porque simplemente no saben que eso se come y porque aun cuando eso se comiera, temen a la comida americana originalmente porque piensan que les va a envenenar, que les va a generar mutaciones, cambios, transformaciones peligrosas. Entonces no es fácil el proceso para ellos, no están preparados para lo que vienen a hacer. Nadie podría haber estado suficientemente preparado. Lo estarán después de la segunda mitad del siglo XVI porque ya hay crónicas sobre lo que es América, ya se han llevado frutos, ya se conocen las gentes, las formas de las gentes. Colón viaja con barcos llenos de nativos, muchos de los cuales mueren en el viaje, con frutas, con diferentes especímenes animales y vegetales que van abriendo la mente española o castellana a esta realidad tan ignota que es América. Eh, pero algunos de estos hombres tienen una mirada que va un poco más allá. Es el caso de Cortés, sí. Yo no estoy descartando la matanza de Cholula, ni mucho menos, pero reconozco en Hernán Cortés un hombre que tuvo una visión más amplia, tanto así que escribió sus propias crónicas, que rogó infatigablemente al rey Carlos V que no fundiera el tesoro de Moctezuma sin antes por lo menos haber hecho que lo vieran en España. O sea, fue un hombre capaz de valorar el arte, la imaginería americana, no solo los lingotes de oro. Cometió en enormes equivocaciones, pero también fue hábil en leer la guerra que se desarrollaba al interior del Imperio México. O sea, fue capaz de ver lo que pasaba con los aztecas, y los zapotecas y los tlaxaltecas, que son los que le van a ayudar a él finalmente a concretar la conquista. Y hay hombres absolutamente iluminados, como es el caso de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es quizá el más renacentista de todos los conquistadores, llega a América, se pierde, va a tener una experiencia como chamán en América del Norte cuando iba buscando en la Florida la fuente de la eterna juventud. Luego va a tener la idea de proponer una colonia donde puedan vivir y en condiciones de igualdad los indígenas y los españoles. Pero es que Cabeza de Vaca es otra cosa. O sea, es una verdadera excepción. Esto no los excede, perdón, esto no los exime de cometer actos barbáricos. Y esos actos barbáricos vienen de varias fuentes. La primera, ¿qué se sabía sobre lo que podían ser los habitantes de el hemisferio sur? Se sabía que eran las antípodas, que eran seres como los que estamos viendo en la imagen, monstruosos. Alguien que estuviera colgado de cabeza en la parte de abajo de la tierra no podía ser muy normal. Cuando ellos llegaron y encontraron las realidades americanas, estos biotipos para los que no estaban preparados, muchos hicieron la lectura y dijeron uno más uno, dos. No, estos son monstruos. Eran monstruos además porque iban desnudos o tapados con apenas una tela, con plumas en la cabeza, con las narices horadadas. No sé si nosotros mismos hoy en día, bueno, ya hoy en día nosotros hemos visto todo lo que son expansiones y cosas de esas y tatuajes y demás. Y aún así algunas personas se sienten un poco aterradas, pero
pero lo pueden asumir estéticamente. Pero para los españoles ver estas formas americanas fue un shock, fue un impacto. Obvio, muchos vieron a las indias y las hallaron muy atractivas. Y estoy hablando de las indias porque así las consideraron ellos. A las nativas americanas las consideran muy atractivas. Y muchas nativas americanas vieron a los españoles y los consideran muy atractivos. Acordémonos que no hay indios en América, no existen indios en América. Indio es una categoría que se crea en el siglo XVI para poder ubicar, pensar, relacionar a los nativos de estas tierras, sobre todo porque Colón había muerto en el empeño de que había llegado a la India. Pero lo que aquí habían eran personas pertenecientes a diferentes grupos nativos, fichas mayas, aztecas, tlaxcaltecas, zapotecas, chichimecas, eh, incas, bueno, gentes muy diversas que no se sentían además vinculadas entre sí en lo más mínimo, lo que explica en gran medida el que no haya existido una resistencia unificada al proceso de los hispánicos. Cuando ellos llegaron, se encontraron con sociedades divididas, enfrentadas, y esto es lo que permite, por ejemplo, a Cortés, pero también a Pizarro, desarrollar el proceso de conquista. De otra manera no lo habrían podido hacer. Y además estos hispánicos que llegan, estos españoles conquistadores, vienen de un proceso histórico muy particular, un proceso que ha sido el proceso de la guerra contra los árabes, pero me he equivocado con la lámina, corrijo. Em, ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado realmente a las Indias? Pues se habían encontrado con unas sociedades mucho más estructuradas, más en contacto con Occidente, islamizadas en buena medida, muy complejas también, ya orquestadas dentro del contexto de lo que era la civilización, de acuerdo con lo que es la mirada europea, multitudinarias. Colón no iba a un viaje de conquista, Colón iba a un viaje de comercio, iba a ver si podía abrir una factoría en la India. O sea, por muy poco que supieran los españoles y los castellanos y los europeos de la India, sabían. En India había estado Alejandro Magno, ¿sí? India había sido un referente de pensamiento claro para Occidente mucho tiempo antes. Así que iban a un viaje de comercio, no a un viaje de conquista. Y fueron las realidades que encontraron aquí las que constituyeron esto en un viaje de conquista. Cuando descubrieron muy rápidamente que su lógica de relación con los otros, que les permitía mentir y engañar siempre que se tratara de no cristianos y aún de cristianos. La mentira fue parte de la política occidental desde los tiempos de Odiseo en la Ilíada. Sí, en la Ilíada está bien, y en la Odisea también, pero ya Odiseo aparece en la Ilíada. Em, y además una superioridad armamentística que no era tanto en el campo de batalla. Ellos tenían pocos arcabuces, cada arcabuz se demoraba un tiempo largo en disparar, sino el impacto psicológico de un arma nueva. ¿Sí? Hay cosas que pueden generar un impacto profundo cuando se trata de una tecnología completamente desconocida. Sí, una persona que nunca ha visto la luz eléctrica, si tú le prendes y le apagas un bombillo, no tiene cómo referenciarlo en su cabeza y eso le va a desconcertar. Pero sobre todo la lógica de la conquista, que no la voy a explicar ahorita porque eso es un curso más o menos, no todo un curso, pero sí una clase en solitario. Es una lógica que supone también la instrumentalización del otro. Los hispánicos instrumentalizaron a los grupos indígenas y los grupos indígenas trataron de instrumentalizar a los hispánicos. Nunca estuvieron preparados para la manera como estos lograron desestructurar las bases del poder americano. Esa es una charla que es muy interesante. Cómo lograron desvirtuar las estructuras que afianzaban la sociedad.
sociedades muy piramidales. Entonces, ahí es donde la experiencia histórica de una historia narrada, de una historia aprendida, de una historia pensada, hace una diferencia eh, determinante. Bien, los españoles llegaron y sintieron que tenían todo el derecho de proceder sobre estas sociedades, desestructurarlas, desarraigarlas, porque estas sociedades no se compaginaban con su idea de civilización. La idea de civilización la crea Occidente alrededor de Grecia y Roma, la crea muy temprano, ya en el siglo V antes de Cristo es una idea que está muy estructurada y es una idea que va a servir de bastión para las conquistas de otros, para el sometimiento de otros. No son los americanos los primeros, tampoco serán los últimos, son una parte dentro del proceso. Y lo interesante es que debido a las condiciones de fragilidad, de debilidad, de vulnerabilidad y otras asociadas, aún en los casos donde se encontraron registros civilizatorios muy fuertes y completamente innegables, como es el caso de Tenochtitlan en México, los españoles fueron capaces de desvirtuar esta civilización y lo hicieron basándose o rigiéndose por criterios tales como el de la monstruosidad, el de la barbarie, incorporada a las formas religiosas. Ahora, si no hubieran existido estas formas religiosas, se hubieran comportado de manera diferente, quién sabe. Puede que sí, puede que no. Porque es que, como ya he mencionado, la empresa de los conquistadores está condicionada a una deuda y a unas formas de exigencia que son muy dramáticas porque son de la corona, que es el único lugar que es la única que puede impedir o posibilitar el retorno al lugar de origen. Entonces es como cuando yo voy a relacionarme con otro, pero llevo a la espalda un crédito inmenso que yo he hecho y que me pone frente a un agiotista que puede acabar conmigo. Y eso presiona y condiciona la mirada. De manera que aún en los lugares donde pudo existir esa civilización, fue negada por razones de el horror, del espanto, de la deslegitimación de las prácticas. Y esto no era nuevo, ya los romanos lo habían hecho con los druidas. Los romanos son un caso interesante para comprender este proceso porque ellos resultan particularmente sensibles a los sacrificios humanos de los druidas, pero no les afecta para nada lo que ocurre en el Coliseo. Es decir, la muerte tiene formas en que es aceptable y formas en que no es aceptable. Formas en que se considera natural y formas consideradas como horrores. Así que cuando Colón llegó aquí, se enfrentó a una realidad que él en primer lugar negó, por eso esto no se llama todo el continente Colombia, sino América, y a una realidad que él originó en su mirada, que fue leída como una realidad vacía de sentido. América fue negada en principio y uno de los elementos que valdría la pena considerar es su capacidad para sobrevivir transgresoramente a través de simbiosis cultural, a través de prácticas que se escapan a los componentes iniciales de someterla a un único molde. América tiene una diferencia en relación a lo que pasa, por ejemplo, con India o a lo que pasa con África. Y es que América fue leída como vacía de cultura y de civilización, como una tabula rasa. Y eso hace que el proceso de conquista y colonia americano sean tan dramáticos. Lo convierte además en algo tan interesante, porque con Colón empieza la destrucción, la construcción, la preservación de América. Lo que sí es cierto es que es el cambio. O sea,
el 12 de octubre de 1492 empiezan unas dinámicas de cambio que se van a dar en unos niveles complejísimos. ¿Qué traen estos castellanos? Traen la cristiandad. Y la mirada de la cristiandad es una mirada que no se puede alejar del horizonte americano. Ellos no traen el cristianismo, porque muchas veces cuando lo vemos llegar decimos, no, hacemos unas lecturas tan ahistóricas que son ridículas. O sea, yo no puedo juzgar a los conquistadores como otra cosa que gente del siglo XVI y no puedo juzgar las realidades nativas como otra cosa de lo que eran en su momento. Tengo que entender que estos conquistadores no venían con el perdón, poner la otra mejilla, amor al prójimo. No, ellos venían con el horizonte de la cristiandad, que es una iglesia jerarquizada y ordenada conforme a unos parámetros del Estado, tal como la estableció Constantino el Grande y como la reafirmó el emperador Teodosio. Es entonces un sinnúmero de formas y de prácticas que en muchos casos se queda más en el rito que en el fondo del rito. Todavía hoy estamos en esa discusión. Y la cristiandad había enseñado pelear a muerte contra los otros que eran diferentes. Esto había pasado durante la Reconquista. La Reconquista fue un proceso que no fue necesariamente una cruzada religiosa desde su principio, pero que terminó convertido en una cruzada religiosa, entre todo con los reyes católicos y después de que las cruzadas en Oriente decayeron, es decir, después de que en Oriente el horizonte de cruzadas se desgastó. Y es este registro el que va a quedar en la mente de estas personas que vienen a América. Y es una expresión de lo que la cristiandad. Y aquí lo estamos viendo en este cuadro. Estamos viendo todos los procesos de expulsión de la población judía del continente europeo. En España fue en 1492, en Portugal en 1497, en Provenza había sido en 1430, en Cerdeña en 1492, en Sicilia en 1492, en Nápoles, mírenlo bien, territorio controlado por Aragón en 1541, que es cuando ya está Carlos V en el trono. En Alemania, bueno, ahí lo ven ustedes. Esto era Europa. Este es el pensamiento europeo. Lo que pasó en América no fue una excepcionalidad, fue parte de una regularidad, ¿sí? La cristiandad ha hecho del cristianismo una religión beligerante, no tolerante, radical. Una religión que impulsa al castigo tortuoso, impulsa a la penalización del otro como hereje y a la conversión forzosa de aquel que se considera pagano, que es el caso de los nativos americanos y de los africanos. Difíciles las condiciones que enfrentaron estos hombres, tremendamente difíciles, tortuosas. La iglesia, sin embargo, hizo una diferencia radical, también la hizo la corona. Y también la hicieron muchos de los conquistadores, porque es que este no es un proceso, como decía mi profesora Margarita Garrido, no es un proceso plano, es tortuoso, es complejo, es enrevesado. Y vamos a encontrar personajes como Toribio de Benavente, uno de los 12 franciscanos sabios que llegan a México, conocido como Motolinía, el pobrecito, y se incorpora con la sociedad indígena que preserva parte de la creencia y la forma religiosa indígena en la forma de la expresión de la religiosidad nativa. Un hombre inteligentísimo, inteligentísimo. Y qué decir del descomunal Fray Bartolomé de las Casas, que también permite la construcción de la leyenda negra de la conquista. A mí no me gusta ni la leyenda negra ni la leyenda rosa, porque ni negro ni rosa. América es una sucesión de ilegalismos entre lo legal y lo ilegal, dice Michel Foucault. Están los ilegalismos, transgresiones, prácticas, formas muy complejas, o sea,
te esclavizo, pero al mismo tiempo te digo, ay, mi negrito, y te quiero, pero también si me da rabia, te doy de latigazos, o sea, una cantidad de comportamientos muy enrevesados. Y Fray Bartolomé ya decía en su momento que matar ni robar indios nunca se tuvo en estas Indias por crimen, lo que no es verdad. La corona sí lo consideró un crimen, pero la corona estuvo demasiado lejos y no siempre le interesó castigar. Algo parecido con nuestra realidad. Las leyes existen, pero se cumplen. Nos interesa siempre castigar a los culpables. O a veces resulta que los culpables han sido tan coherentes en relación a prácticas que nos interesan. Otros como, San Pedro Claver. Con la cuestión de los afro, que es una cuestión que merece rancho aparte, llegaron desde el primer momento con Colón. Algunos tuvieron unas participaciones sumamente destacadas en el proceso de conquista y colonia. Algunos vivieron muy por fuera del rango de la esclavitud. Muchos fueron esclavizados y llevados para cubrir los vacíos de mano de obra indígena, que eran muy sensibles, ¿no? Ahora, de esta participación de la cristiandad, pues surgen estas formas simbióticas propuestas por España para llevar a los indígenas a identificar el nuevo Dios con sus dioses o formas propuestas por los propios indígenas que llevaban a una lectura distinta y que era poner parte de lo propio dentro de lo ajeno. De todas maneras, de una forma u otra, la simbiosis funcionó y terminamos cristianos de muy diversas formas. La relación de la iglesia con las comunidades nativas es una relación muy compleja y hay que leerla cuidadosamente. Voy a dejar aquí por ahora.